En uno de los partidos vamos a tratar un poco el asunto de Pedro Sánchez y de la Unión Europea. ¿Qué se ha comentado últimamente en el semestre segundo del 2023? Es que Pedro Sánchez y España tenían el semestre europeo. Un semestre que ha cambiado bastante de cuando era importante y era relevante. ¿Por qué ha cambiado? In illo tempore, cuando los semestres eran mucho más de peso, todo se organizaba en torno a los países, hasta las reuniones. Las reuniones se organizaban en las ciudades de ese país, con las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, desplazándose a aquel lugar, eligiendo dos ciudades en ese semestre que iban a tener esas reuniones en concreto. Se hacía en específico, el presidente rotatorio del Consejo era el representante del gobierno de ese país y las decisiones se tomaban de común consenso entre la comisión y el gobierno de turno, en tanto en cuanto la situación de los gobiernos de los estados tenía y sigue teniendo mucho peso en las tomas de decisiones debido al Consejo de Gobierno de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Consejo Europeo. Son términos que se parecen bastante, pero son cosas bien diferentes. Ahí es donde están los jefes de gobierno y de Estado de la Unión Europea, que tienen que ver también con los consejos de ministros. Y por debajo está el COREPER, el Comité de Representantes Permanentes. Los embajadores, los representantes permanentes, van generando una dinámica de acuerdos que son luego elevados a los consejos de ministros y luego también tienen algo que ver con los consejos de gobierno y de jefes de Estado de la Unión Europea. Pero por el otro lado está la Comisión Europea, que generando su propio espacio con mayores dosis de competencias a los diversos tratados. Y luego también está el Parlamento Europeo, que ha ido poco a poco teniendo mayor traza de Parlamento al uso. Por tanto, tenemos el hecho de gobierno, tipo gobierno europeo, la Comisión, Parlamento Europeo, el ámbito del Parlamento Europeo, como Parlamento propiamente, a pesar de que tenga poca capacidad de iniciativa legislativa, y esto tiene que ver con elementos todavía por hacer, y que lleva al hecho de la confrontación entre el nivel supraestatal y el nivel intergubernamental. Una entidad supranacional o intergubernamental en el derecho internacional público. Ahí está el debate y sigue estándolo. Sigue estando ahí. Y por eso el título este de Pedro Sánchez nunca ha sido presidente de la Unión Europea. Porque en un momento dado se vio claro, primero, que no era muy viable el hecho de que las reuniones se celebren en el país de turno, sobre todo las cumbres. Igual algunas relativas reuniones relativas a elementos más sectoriales, porque Europa es diversa y lo que puede ser el arenque para Suecia es distinto de lo que puede ser para Nesca, que está ahí chillando porque quiere ir a Suecia o que quiere arenques. No sé cuál de las dos es. Pero bueno, a Malta tal vez el arenque no le signifique lo mismo, a pesar de ser igualmente un país con costa. O para Austria. Quizá el arenque para Austria no signifique exactamente lo mismo. Y tal vez una convención de pesca, una reunión acerca del elemento sectorial de pesca, depende a qué país le pueda servir o no. Un elemento cultural sobre el baile, el flamenco, pues puede ser un elemento importante por la interpretación que pueda darle una presidencia española. Y otros asuntos de otros países, pues puede tener su importancia a la hora de generar espacios de comprensión en el marco europeo. Por lo tanto, elementos sectoriales es bueno hacerlo y hacerlo con el territorio y que todos los europeos de ese rubro vayan a ir a ese lugar. Pero se entendió que esas reuniones
Por ejemplo, recordemos Seattle 1999 o Génova en el año 2001. No es lo mismo, pero se puede entender el concepto, porque estas reuniones hechas en las ciudades eran polos de atracción para los antisistema que iban a romperlas. Y por tanto era necesario la acumulación de muchos sistemas de seguridad, como se ha visto en otras temporadas con el G7. Por ejemplo, en Glen Eagles fue algo bastante importante. El sistema de seguridad, y en Escocia, creo que fue en el año 2005, poquito antes del atentado de julio de Londres. Y evidentemente ahí está el hecho de que no solamente las reuniones no se hagan en el territorio del país que está en presidencia rotatoria, sino que se hacen en Bruselas. Ya creo que desde Laken en 2001 se empezaron a hacer ya allí en Bruselas, en la sede central de las instituciones europeas, sino que además se decidió que iba a haber un presidente del Consejo nombrado directamente y por tanto el jefe de gobierno de turno no es presidente de la Unión Europea. Su gobierno asume las tareas de complemento al presidente de turno de la Comisión de Servicios. No digo de la Comisión Europea, digo de la Comisión de Servicios para el Consejo de Jefes de Gobierno y Jefes de Estado para los semestres. Ahí está ahora Charles Michel. Lo mismo que antes estuvo otra serie de personas. En teoría es un mandato de 2 años y medio, que puede repetirse y normalmente se hace porque con esa admisión de 2 mandatos de 2 años y medio, que puede prorrogarse o no, a pesar de que lo que suele hacerse es prorrogarse, se acompasa con el mandato de la Comisión Europea, que tiene un mandato de 5 años, como el Parlamento Europeo, que tiene un mandato de 5 años. Se hizo ese elemento de 2 años y medio por si no estaban de todo satisfechos para un segundo mandato. Y cambiarlo porque en el Parlamento Europeo se da esa curiosa circunstancia de cómo ha habido habitualmente 2 grandes familias. En general ha sido un acuerdo entre los populares y los socialistas, a pesar de que hubo un momento en el que los populares y los liberales hicieron un acuerdo con aquel presidente del Parlamento Europeo irlandés, que ahora no recuerdo exactamente cómo se llamaba, Pat... un Pat. Pero bueno, la gente seguramente lo recordará buscando en Wikipedia. En general ha habido un acuerdo de los 2 primeros años y medio para un partido y los 2 años y medio segundos para el segundo partido, en la presidencia del Parlamento Europeo. Y con ese modelo en mente, y entendiendo que, por ejemplo, hace no mucho hubo un socialdemócrata que encadenó 5 años, la segunda mitad de una legislatura y la primera mitad de otra legislatura. ¿Qué socialdemócrata alemán fue? Y que luego no tuvo ningún tipo de posibilidad en la política interna. Lo mismo que le ha pasado ahora a Frans Timmermans en los Países Bajos, que llegaba como vicepresidente de la Comisión Europea, incluso habiendo podido ser presidente de la Comisión Europea. ¿Sabéis cuándo? Ponedmelo en los comentarios. ¿Cuándo pudo ser efectivamente presidente de la Comisión Europea el señor Timmermans de los Países Bajos? Y no lo fue. Ha intentado hacer política interna y no, que va a ser que no. Ay, los europeos cómo son de cachondos, ¿eh? Cuando la gente vuelve de políticas internacionales, que parece que es el final de la carrera de uno, que ya se acabó, que el cementerio de elefantes es allá afuera. Pedro Sánchez no ha sido presidente de turno de la Comisión Europea, ni del Consejo, ni de nada. No hay ningún tipo de título que pueda llevar en el elemento Wikipedia, como antes pasaba con otros representantes institucionales, que ponía presidente de turno. No. Lo
El gobierno de España ha desplegado una serie de tareas porque existe esa dualidad entre el ámbito de la Comisión Europea y del Consejo. Las miradas gélidas entre Charles Michel y Ursula von der Leyen están ahí. Más allá de los gestos en aquella cumbre africana, del asunto de Turquía con Erdogan y las dos sillas, más allá de todas estas cosas, está la defensa de los Estados miembros y la defensa del gobierno de Europa. También está el asunto del Spitzenkandidat y que se rompió precisamente, como hemos insinuado, con Ursula von der Leyen, a pesar de que, bueno, un acuerdo político de familias políticas para tener al jefe del partido principal de los populares europeos, como era la señora Angela Merkel, y la ministra de Defensa del gobierno de Angela Merkel, que era como una mini Merkel, como es Ursula von der Leyen, pues evidentemente por índice subsidiario, debido a que el gobierno de Angela Merkel había sido elegido por los alemanes y los demás gobiernos habían sido elegidos por los ciudadanos de los demás países, era una elección indirecta, lo que habitualmente suele ser poco recordado en tanto en cuanto las elecciones presidenciales de los Estados Unidos es una elección indirecta a través de un colegio electoral que se elige en la elección presidencial, dando igual que alguien tenga 8 millones de votos más, como sucedió con Donald Trump respecto a el señor Joe Biden. Y lo he hecho al revés, de manera interesada, porque Joe Biden sacó 8 millones más de votos que Donald Trump. Y Donald Trump dijo que lo que quería no era eso. Que es lo que le pasó con la señora Hillary Clinton, que Hillary le sacó 3 millones de votos a Donald Trump. Y a pesar de eso, el colegio electoral, debido a los juegos de los delegados a ese comité que se elige en esas elecciones, pero se reúne en diciembre, tenía más votos. Y por tanto, ganó la presidencia. Pero no ganó la presidencia en noviembre, sino en diciembre, cuando se reunió el comité presidencial con los delegados de los estados. Y por tanto, no es una elección directa, es una elección indirecta. Pero lo que vale para Estados Unidos no vale para Europa, donde los representantes institucionales de los países europeos, surgidos democráticamente, nombraron al presidente de la Comisión Europea, el anterior, y a esta. En el anterior caso, con el Spitzenkandidat, Jean-Claude Juncker, que era el designado para las elecciones europeas, diciendo: este es el candidato, en caso de que esta sea la lista más votada a nivel europeo, es decir, la lista de los partidos que apoyan al Partido Popular Europeo, será el presidente de la Comisión Europea. Pero es que luego, más allá de que los secretarios de determinadas áreas en Estados Unidos tienen que pasar un hearing por el Senado, la presidencia de la Comisión Europea y los comisarios, todos, necesitan pasar por un hearing y una votación en el Parlamento Europeo. Y si en el hearing dicen que no, como pasó con un candidato italiano, ese se va para casa. Se va para casa. Y por tanto, ahí tenemos el juego de elección directa o elección indirecta, democracia o no democracia en el ámbito europeo. ¿Que podría ser perfectible? Sí, pero entonces estaríamos jugando con el equilibrio delicado entre los Estados miembros y la Comisión Europea, es decir, el gobierno europeo y el gobierno de los Estados en la Unión Europea. Por eso no se elimina del todo el tema de los semestres, porque los semestres dan capacidad de influencia en el ámbito europeo para los países, le dan relevancia, le dan capacidad de manejar la agenda, a pesar de que, en buena medida, y esto lo hemos visto en los últimos años, lo que antes era una agenda global, con sus dificultades, pero que incorporaba lo que gustaba y lo que menos gustaba, pero estaba todo arrostrado en el ámbito general,
al haber sustraído lo más sustancioso de esos paquetes globales de las presidencias rotatorias, como pueden ser los elementos comerciales, los elementos de asuntos exteriores y defensa, los asuntos que están ligados a la propia comisión o a lo internacional, pues evidentemente los paquetes menores siempre están vinculados a lo estatal y habitualmente son competencia ni siquiera estatal, sino subestatal, como sucede en el ámbito del Estado español, ya sea vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, y en donde, salvo el tema financiero, en el Estado español poco tiene que decir el gobierno general del Estado, ese que preside Pedro Sánchez, para todas estas políticas y por tanto en un esquema general, por ejemplo el del Estado español, en donde cuesta bastante. Cuesta bastante que tomen en cuenta las comunidades autónomas, por no hablar de los entes locales, a la hora de hacer política europea. Cuando hubo que esperar muchos años para que la delegación del gobierno vasco, creo que fueron 5, si no 7 años, para la aprobación definitiva por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1994 de que esta política internacional a través del marco comunitario no es política exterior, con una definición que dista bastante de la que un señor como Rodríguez Ibarra pudo dar en un seminario, que puede ser inteligente e interesante en tanto en cuanto decía que las comunidades autónomas son Estado. Y si la Constitución dice que la proyección exterior es competencia exclusiva del Estado, si las comunidades autónomas son Estado, entonces las relaciones internacionales son parte de las comunidades autónomas. Pero en una finta dialéctica que evidentemente Extremadura tal vez pueda aceptarlo, el Estado, el gobierno de España, el presidente del gobierno, pero aquellos que se consideran fuera del Estado, salvo para el hecho independiente o no, pues evidentemente al País Vasco y a Cataluña pues no van a pensar que son parte del Estado y por lo tanto pueden hacer representación internacional abriendo una embajada en Tokio o en Washington DC. Pero en Europa era algo que la Unión Europea le dijo al gobierno vasco que era plausible en el evento de, hemos dicho, de la sentencia del Tribunal Constitucional que decía que eso no era política exterior. Pero bueno, más allá de ese elemento, estas políticas son más cercanas y próximas y por eso cuando surgen proyectos de financiación europea a veces no se pone bien visible que esto está pagado con dineros de los finlandeses, con dineros de los austríacos, de los neerlandeses, de los malteses, de los búlgaros, de los... Y por lo tanto ahí está parte de la situación del intríngulis respecto a qué es Europa y para qué sirve y en aterrizar con esos elementos positivos más allá de las normativas y de las propuestas legislativas que también tienen cabida. Pedro Sánchez, vuelvo a decir, no ha sido presidente de turno de la Unión Europea. España ha recibido el mandato. Un mandato que en los últimos tiempos, hasta el punto de que se han hecho de 3 en 3, porque evidentemente con los nuevos países se quería hacer una especie de padrinazgo, donde uno de los grandes países de toda la vida de la Unión Europea, entendiéndose de toda la vida que lleven décadas, pues ejerciera el mandato de esos 3, en paquete de 3, para marcar las directrices de esos 18 meses, año y medio, de esas 3 presidencias. ¿Dónde está lo malo? Lo malo es que después de haber pasado tanto con el incremento de poder de la Comisión, del Parlamento, con las transformaciones que ha supuesto el Tratado de Lisboa en 2010, con las necesidades objetivas de seguir transformando el espacio institucional comunitario, seguimos con algunos esquemas mentales y sobre todo en algunos ámbitos periodísticos siguen con esos esquemas mentales hablando de que Pedro Sánchez, presidente de turno de la Comisión o de la Comunidad o del Consejo, a veces hay equívocos, pero no ha sido presidente de nada, como digo.
Está Charles Michel y está Ursula von der Leyen. Esos son los cargos institucionales. Sí, Roberta Metsola como presidenta del Parlamento Europeo. Ese sería el triunvirato de poder institucional en las alturas de la Unión Europea. Como digo, los países tienen importancia, pero ya no tienen esa representación a nivel individual en las esferas. Todavía hay mucho que depurar en las figuras institucionales. Si bien es cierto que la presidenta de la Comisión Europea es una situación más selecta y el señor Charles Michel es el presidente del Consejo, esa dualidad en algún momento habrá que sustituirla de alguna manera. Porque el presidente del Consejo, Charles Michel, en estos momentos, tiene más que ver con lo que podría ser la figura de un presidente del Senado que con una figura de jefes de gobierno. Y eso tal vez en algún momento habrá que lucharlo o defenderlo. Lo mismo que, como digo, en la gobernabilidad europea, los semestres ya no tienen virtualidad, más allá de lo exótico, más allá de poner encima de la mesa algunos elementos de la agenda, ¿sí? Que es como si le dieran cada 6 meses en un Senado renovado y cambiado, como Cámara Territorial, le dieran cada 6 meses la presidencia del Senado, no a Nesca, que está ahí, sino a una comunidad autónoma. Y con el liderazgo de ámbitos plurisemestrales a una nacionalidad, una de las 4 nacionalidades, con 3 regiones y hacer un pack de 4 para las prioridades de los siguientes 2 años. Ese sería el equivalente a nivel estatal de lo que ha sucedido a nivel europeo y que seguramente, como digo, habrá que pulirlo, habrá que cambiarlo, pero es complicado debido a las dificultades intrínsecas de llegar a acuerdos en el marco comunitario y sobre todo con la ampliación que va a venir antes de 2030 de los Balcanes occidentales y de Ucrania, Moldavia y todo aquello. Y por tanto es complicado, ya es complicado ahora y lo va a ser en el futuro. ¿Cómo va a ser el tránsito hacia la Europa de 2030 y más allá? Pues ya veremos cómo se suceden los acontecimientos. Pero como digo, Pedro Sánchez no ha sido presidente de nada. Casi ni es presidente de España. Es el primer ministro en España. Porque el jefe de Estado es Felipe VI. Pero bueno, sin más queridos patitos, es que ricasco, agur, beroat, Betty Gelpian.